El viaje de un papa a un país tiene una importancia mayor que la visita a ese país en concreto. El mensaje que un papa da cuando visita un país no es solo para ese país, sino que es para la Iglesia universal. Incluso aunque haya mensajes muy locales, muy centrados en esa circunstancia concreta. En este caso, el viaje del Papa a España, que ha terminado, afortunadamente el Santo Padre está ya en Roma, el viaje del Papa a España, si bien no era el primer viaje de León, porque ha ido, por ejemplo, a Mónaco, este pequeño país tan singular europeo, y ha ido a África, pero sin embargo era el primer viaje que hacía a un país secularizado. Creo que va a marcar decisivamente el pontificado del actual sucesor de Pedro. Me hace recordar el viaje de San Juan Pablo II a México. Ya los liberales en la Iglesia, tan fuertes y tan poderosos en la última etapa de Pablo VI, empezaban a tener sospechas sobre San Juan Pablo II que venía de Polonia. Pero cuando llegó a México y el pueblo mexicano se volcó de una manera extraordinaria, comprendieron que si podían criticar a San Juan Pablo II, lo podían hacer muchísimo menos desde el momento en que contaba con el apoyo del pueblo de Dios. Le siguieron atacando, pero ya no lo hicieron tan abiertamente como lo hubieran hecho. El pueblo mexicano marcó el pontificado de Juan Pablo II. Pues yo creo que ahora el pueblo español ha marcado el pontificado del Papa León. Hace una semana, previendo lo que iba a ocurrir y sin que yo sea un profeta, comenté que la recepción, por lo menos en Madrid, conozco mi país y mi gente, iba a ser apoteósica. No me equivoqué en absoluto. 1,5 millones de personas, más probablemente en la Castellana, para celebrar la Santa Misa, participar en la misa con él. 500,000 en el encuentro con los jóvenes. El cariño inmenso de la gente, la demostración de que el pueblo católico le quiere, le apoya, reza por él. Esto podía haber ocurrido en otro país, hubiera tenido la misma importancia, pero es que ocurría en un país secularizado. Cierto que Madrid es lo menos secularizado de un país secularizado, pero ocurría en un país secularizado. El pueblo se echó a la calle, en Madrid de una forma especial, también en Barcelona, y quizá tenía más mérito aún. Y por supuesto en Canarias, lo que pasa es que los números no podían ser naturalmente iguales. Para la memoria, o al menos para mi memoria, queda esa imagen de un papa llevando la custodia por las calles de Madrid con unas calzadas que habían sido cubiertas de flores. Un papa que hizo cientos de metros, varios kilómetros, cargando él personalmente la custodia bajo palio. Es una imagen imborrable y repito que marca un pontificado y que es una lección para toda la Iglesia universal. Es una forma de decir, y luego lo dijo con palabras, salid a la calle. San Juan Pablo II lo había dicho también en Madrid, no dejéis que os arrinconen en las sacristías. El Papa León lo ha hecho con la sagrada forma en la custodia, paseando por las calles de esa ciudad secularizada que es Madrid, haciendo ver a todos que ni él ni los católicos nos avergonzamos de nuestra fe. Naturalmente no fue la única escena memorable de Madrid. De Barcelona, la bendición de la Torre de Jesucristo, que es la última con la que se culmina la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia,
pues lo mismo, dejó unas escenas espectaculares, una belleza insuperable, que quedarán también como un testimonio estético para la historia. Y en Canarias, ese encuentro caluroso, próximo, con los emigrantes que han logrado salvar la vida después de arriesgarla, mientras que tantos otros han muerto en el mar. Del mismo modo, son escenas impresionantes. El pueblo se ha volcado con el Papa, pero hay que decir que la respuesta del Papa ha sido aún mejor. El pueblo le ha dado su cariño, pero el Papa en sus mensajes ha estado insuperable. No es cuestión de hacer un resumen de todos esos mensajes, pero quiero fijarme en tres especialmente. El discurso del Santo Padre en las Cortes Españolas, en el Parlamento, con todos los miembros de todos los partidos, tanto de las propias Cortes, diputados, como los senadores. Allí, el Papa, delante de esa gente, muchos de los cuales han aprobado la ley del aborto, han aprobado la ley de la eutanasia y quieren hacer del aborto un derecho constitucional, allí el Papa tuvo el valor de decir abiertamente que no se puede considerar justo a un país y justa a una ley que no respeta la vida del más débil, desde la concepción hasta el ocaso natural, así lo llamó él, la muerte natural. Tuvo el valor de decirles a esos diputados y senadores que al día siguiente, a los 2 días que estaban ya planeando una ley de eutanasia más amplia, tuvo el valor de decirles que no hay libertad, sino hay libertad religiosa. Y que no se puede considerar una ley, aunque sea aprobada por las mayorías, una ley que respeta los verdaderos derechos humanos cuando aprueba la muerte de los inocentes. Y eso es algo que el Papa dijo en las Cortes Españolas y que tiene un valor no solo para España, sino para todo el mundo, porque además enunció y defendió explícitamente aquellos 3 principios innegociables de Benedicto XVI. Defensa de la vida humana desde la concepción a la muerte natural. Derecho de los padres a la educación de sus hijos sin la intervención del Estado en contra de ese derecho de los padres. Y apoyo a la familia considerada como la unión de un hombre y una mujer. El Papa León proclama en el Parlamento español los 3 principios innegociables de Benedicto XVI. Insisto, esto es extraordinario y esto es un mensaje para todos los católicos del mundo, porque está diciendo que es sobre eso, sobre lo que hay que orientar el voto, como lo dijo Benedicto XVI, aunque no sea solo sobre eso, sobre lo que hay que orientar el voto. Llegó a Barcelona el presidente de la Generalitat catalana, el señor Illa, socialista, le recibió diciéndole que llegaba una nación. Y el Papa respondió diciendo que Cataluña es una región. Más adelante, a lo largo de esos días, el Papa tuvo la oportunidad de decir claramente que la vocación de los catalanes y de los barceloneses es una vocación para construir la unidad. Hablar de la unidad en Cataluña no es lo mismo que hablar de la unidad en otro sitio, porque ahí el problema está en el independentismo. Impresionante también cuando en Montserrat el Papa recuerda esa estrofa del Virolai, el canto a la Virgen de Jacinto Verdaguer, en esa estrofa en la que se dice que la Virgen de Montserrat es la princesa
de Cataluña y es la luz de oriente de los pueblos de España. Mencionar esa estrofa que es omitida sistemáticamente por los nacionalistas fue realmente un reto y una provocación. Y el Papa lo ha hecho. Habló en catalán, sí, pero les dijo eso. Inolvidable también la visita del Papa a la cárcel en Barcelona. El encuentro con las presas, emocionante, pero también cargado de mensaje. No dijo el Papa, vosotras sois estupendas, estáis aquí siendo inocentes por un sistema corrupto que os ha metido en la cárcel. No dijo eso. Dijo, Dios os ama. Dios os ama como sois, pero os sueña mejores. Es una expresión de una belleza poética extraordinaria y que vale no solo para las mujeres a las cuales el Papa se dirigía, sino para cada uno de nosotros. Estamos llamados a la conversión. Dios nos ama como somos y somos pecadores, pero nos sueña mejores. Estamos llamados a la conversión, a una conversión de cada día. En Canarias, evidente, era una visita centrada en el problema de la emigración. Son muchos los que mueren en el trayecto entre África y Canarias, porque es un trayecto bastante largo en el mar. El Papa habló de la dignidad de los emigrantes. Recordó que han sido muchos los españoles que han sido emigrantes en el pasado y que algunos todavía lo son hoy. Pero también dijo que había un derecho a no emigrar. Y pidió, por lo tanto, solidaridad por parte de las naciones que acogen a los emigrantes, solidaridad con los países de origen para que no se vean forzados a emigrar. Criticó duramente las mafias, que son las que están explotando a esas personas con una explotación que muchas veces es también una explotación sexual. Pero les dijo a los emigrantes que tenían que insertarse en el país que les acoge, conocer sus costumbres y respetar sus leyes. Palabras textuales suyas. Respetar sus leyes, porque ahí es donde está el problema, o al menos una parte del problema que genera el rechazo. Y si no, que se lo pregunten a las mujeres violadas por emigrantes. No son los emigrantes los únicos que violan, y no son ni muchísimo menos los emigrantes, todos los emigrantes los que lo hacen, pero existen. Y son muchos. El Papa habla claramente a unos y a otros. Tienen que asumir las costumbres, sin olvidar las suyas propias, del país que les acoge. Y tienen que respetar sus leyes. ¿Cuánto caso le harán los emigrantes al Papa? Por desgracia, posiblemente los de origen musulmán le harán muy poco caso. Dios quiera que me equivoque. Porque quizá harían caso si eso se lo dijera la autoridad religiosa correspondiente. Porque ellos, siendo musulmanes, ni se enteran ni hacen caso a lo que les diga el Papa, que para ellos no es nadie. Pero el Papa hace bien en decirlo y ha hecho muy bien en decirlo en Canarias. Hay que integrarse, hay que comprender las costumbres del país que te acoge y hay que respetar sus leyes. Si se partiera de ahí, probablemente muchos problemas desaparecerían o disminuirían. No sé cómo podemos agradecerle al Papa tanto como ha hecho estos días por la Iglesia Católica en España y por la Iglesia en el mundo. Revalidar los principios innegociables de Benedicto. Insistir, aunque sea una cosa más local, en que Cataluña es una región y no una nación.
y recordarlos a los emigrantes que tienen que respetar la ley del país que les recibe. No estoy hablando de quimeras, es que en esta semana la ciudad norirlandesa de Belfast ha ardido como consecuencia de que un senegalés, un sudanés refugiado le ha cortado el cuello a un irlandés. Hace unos días pasó lo mismo en Inglaterra, es decir, estamos ante un problema grave que genera un rechazo excesivo, un rechazo que tiene tintes xenófobos, pero que ahí hay un origen que también hay que tener en cuenta. Y el Papa ha puesto el dedo en la llaga. Hay que acogerles, hay que ser generosos, pero ellos tienen que integrarse y tienen que respetar las leyes, porque si no, eso, repito, genera una reacción que es una reacción xenófoba en muchos casos y en otros casos es una reacción que al menos tiene aspectos de legítima defensa. Un viaje extraordinario, un viaje para darle gracias a Dios y para darle gracias al Santo Padre y también, por supuesto, a las zonas de España que él ha visitado. Una última cosa. La Conferencia Episcopal Norteamericana ha hecho un cambio significativo en lo que se llama la Convención de Dallas o los Acuerdos de Dallas, donde se hablaba del trato que tienen que recibir las personas que denuncian, los menores, niños y jóvenes, que denuncian abusos sexuales por parte de sacerdotes. Bueno, este acuerdo de Dallas o de Detroit, no recuerdo muy bien ahora, ha sido modificado por la Conferencia Episcopal Norteamericana diciendo que hay que tener también presente la presunción de inocencia de los sacerdotes, que no estaba incluido en el manifiesto anterior. Esto es un paso adelante. Por supuesto que las víctimas tienen que ser acogidas, escuchadas, defendidas. Pero ¿y las acusaciones falsas que destruyen la vida de sacerdotes honrados? Es un paso adelante que los norteamericanos hayan incluido esto en el protocolo de tratamiento de las denuncias por parte de menores y de jóvenes. Volviendo al tema de la visita del Papa, creo, lo digo sinceramente, que hay que dejar ya atrás la discusión sobre si el Papa León es o no una copia del Papa Francisco, después de un año de pontificado y después de este viaje a España, de reivindicar los principios innegociables, de decir sí a la acogida a los emigrantes, pero también que los emigrantes tienen unos deberes que cumplir con el país que los acoge. Hay que decir que el Papa tiene su propio estilo y su propio pensamiento, y que está identificado en muchísimas cosas con sus predecesores no tan próximos, San Juan Pablo II y Pablo VI, por ejemplo, en Madrid, les dijo a los jóvenes las mismas palabras que había dicho en Madrid San Juan Pablo II: no tengáis miedo, salid a la calle. Es verdad que recoge también lo mejor del pontificado de Francisco, pero es él mismo, el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, y creo que hay que dejar de comparar para fijarnos en lo que él está haciendo y apoyarle con nuestro cariño y con nuestra oración. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.